Los océanos cubren el 70% de la superficie de nuestro planeta, y de ese total, se estima que solo un 5% ha sido explorado, por lo cual no debería sorprendernos saber que hay toda clase de misterios escondidos aquí. Acompáñame entonces a conocer algunos de los misterios más grandes del mar. En el año 2014, un grupo de científicos que trabajaban en la costa suroeste de Australia hicieron un descubrimiento totalmente espeluznante. Originalmente, habían colocado una etiqueta con un rastreador a un tiburón blanco, uno de los más grandes depredadores de los que se tenga registro. Sin embargo, cuando este fue liberado y se sumergió a una profundidad de aproximadamente 580 metros, súbitamente algo lo sumergió mucho más, a la vez que se registró un aumento de temperatura preocupante. Algo había atacado al tiburón blanco. Originalmente, se creyó que debía tratarse de un tiburón mucho más grande, algo que por sí mismo ya suena preocupante, pero finalmente se pudo determinar algo mucho peor, y es que el tiburón habría sido atacado por orcas. Aparentemente, las orcas tienen un gusto por atacar a los tiburones blancos. Incluso, se llegó a registrar un incidente en el cual un grupo de orcas comieron el hígado de un tiburón que tuvo la desgracia de circular por su territorio. Aunque no hay un consenso de qué tan comunes son estos ataques, se ha podido saber que los tiburones blancos parecen tener una conciencia de evitar a toda costa toparse con orcas. De este modo, se sabe que incluso uno de los depredadores más poderosos del mar también debe temer por su vida. Encontrarse con criaturas extrañas en el mar es una cosa fácil de imaginar, pero que de repente el propio mar comience a actuar de un modo extraño es mucho más espeluznante. El llamado efecto de mar lechoso es uno de los fenómenos más enigmáticos que existen y suele abarcar áreas tan inmensas que puede ser visto desde el espacio exterior. El mar se ilumina adoptando un color blanco, como si de humo y ligera espuma se tratase. En el año 2005 se pudo captar este fenómeno gracias a fotografías tomadas por el Laboratorio de Investigación Naval de Estados Unidos. En ese momento, el mar lechoso se extendió por una superficie de más de 9.300 metros cuadrados, un territorio descomunal. Los científicos no tienen idea de qué es lo que provoca este fenómeno y cuál es la fuente de iluminación, aunque según algunas ideas puede deberse a la presencia de colonias de bacterias bioluminiscentes. Pero ¿por qué éstas se manifiestan así? No tiene explicación. El Triángulo de las Bermudas es el área de referencia cuando se trata de misteriosas desapariciones en el mar. Sin embargo, existe un sitio que, aunque un tanto desconocido, es mucho peor. El llamado Mar del Diablo, ubicado cerca de Japón, es el sitio donde desde la década de los 50 se han reportado desapariciones de enormes embarcaciones. Solamente entre 1950 y 1954, 9 barcos se esfumaron sin poder siquiera enviar una señal de auxilio. Cuando el gobierno japonés se hartó de la situación, enviaron un barco llamado Kaiyomaru para investigar, pero también desapareció. Aunque existen varias teorías que tratan de explicar este suceso, las cuales incluso se tergiversan hacia el lado paranormal, hay quienes creen que estas historias no son más que inventos de parte de algunos entusiastas de la teoría de los vórtices viles. Esta habla de lugares en nuestro planeta con un efecto similar al Triángulo de las Bermudas, que hacen que las cosas desaparezcan de modo inexplicable. Este es un tema algo amplio, pero si te interesa, puedo explicarlo más a fondo en otro video. Siguiendo en Japón, en 1986, el geólogo marino Masaki Kimura hizo un descubrimiento que parece sacado de una película. Buceando en las costas de las islas Ryukyu, encontró una vasta formación rocosa tan angular y compleja
que parecería una edificación hecha por el hombre. Se trataba del monumento Yonaguni. Es una construcción descomunal en la cual se encuentran esculturas, carreteras, castillos, pirámides e incluso un estadio. Según Kimura, este monumento sería en realidad los restos de una civilización que existió en un continente perdido llamado Mu, similar a la Atlántida. Aunque esta construcción claramente parece haber sido construida por seres humanos, otros científicos mencionan que se trata simplemente de formaciones rocosas perfectamente normales, moldeadas por arenisca y movimiento tectónico. No obstante, al interior del monumento Yonaguni se han podido encontrar piezas de cerámica con una antigüedad de 2500 años antes de Cristo, lo cual sugiere que, realmente, hubo seres humanos viviendo aquí, antes de que por alguna razón el sitio se hundiera. En el año 2011, el equipo de Ocean X, especializado en la búsqueda de naufragios, se topó con una extraña imagen al fondo del mar Báltico. Este objeto, con una forma que hace recordar al conocido halcón milenario de Star Wars, fue llamado la anomalía del mar Báltico, e inmediatamente después de darse a conocer, múltiples teorías, un tanto absurdas, se comenzaron a formar, prácticamente asegurando que se trataba de una nave alienígena que había quedado sumergida. Realmente lo curioso de este descubrimiento es la forma tan peculiar que tiene, pues, para los geólogos, claramente no está hecho de metal, lo cual descarta cualquier posibilidad de tratarse de alguna nave espacial. En todo caso, no sería más que simplemente un depósito glacial. Si te gustan los misterios, seguramente hayas escuchado alguna vez del sonido oceánico llamado The Bloop. Aunque por mucho tiempo permaneció como un enigma, se supo que al final no se trataba más que de un criosismo, es decir, un terremoto submarino provocado por el frío y el hielo. Sin embargo, esto no significa que no haya sonidos realmente misteriosos allá abajo. Los upsweep, cuya traducción literal sería barrido arriba, son sonidos inexplicables que han sido captados bajo el fondo del mar, y el Océano Pacífico parece el lugar predilecto para estos. Algo curioso es que se ha podido notar un aumento de upsweeps durante las temporadas de primavera y otoño, lo cual mantiene una opinión dividida entre quienes creen que estos son producidos simplemente por actividad volcánica submarina y quienes piensan que coinciden con la época de apareamiento de calamares gigantes o especies descomunales, aunque realmente no hay ninguna explicación clara. Algunos ejemplos de upsweep sumamente enigmáticos son los sonidos conocidos como Julia, The Whistle, y por supuesto, el llamado 52 Hz. Aunque similar a The Bloop, este tiene una explicación lógica. En este caso, tratándose del llamado de una ballena que probablemente estaba en búsqueda de pareja, emitiendo un sonido en cierta frecuencia. Sin embargo, es casi seguro que nunca pudo encontrar a nadie, lo cual, de un modo algo triste, hace que 52 Hz sea conocido como el llamado de la ballena más solitaria del mundo, misma que han tratado de localizar por más de 20 años. Los submarinos son de las piezas de más alto valor en las fuerzas militares del mundo. Pensar en que alguno de estos desaparezca es problemático, pero que 4 de estos simplemente se esfumen
y con apenas días de diferencia. Es algo totalmente impensable. Sin embargo, ocurrió en 1968. El INS Dakar israelí, que circulaba el mar Mediterráneo, desapareció súbitamente de los radares en enero de ese año. Esto junto con su tripulación de 69 hombres. 2 días después, la Minerve francesa, con 52 tripulantes, desapareció en la misma región mientras realizaba un patrullaje de rutina. A estas 2 desapariciones, luego se le sumarían las del K-129 de la Unión Soviética con 98 hombres, ocurrida en el Océano Pacífico, y finalmente las del USS Scorpion, ocurrida en mayo en el Océano Atlántico. Aunque inicialmente esto provocó ciertas tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, quienes pensaban que las desapariciones habían sido provocadas por un ataque mutuo, el hecho de que naves de Israel y Francia también estuvieran involucradas calmó las cosas. En 1974, la CIA localizó los restos del K-129, aunque trataron de mantener esto en secreto, tratando de ver qué información podían obtener de la nave, aunque esto finalmente fue revelado por la prensa. En 1999, se localizó el Dakar, del cual se manejaron distintas versiones de su desaparición, como que incluso había una enorme conspiración tras de ello. Y finalmente, en este año 2019, se pudo rescatar el Minerve, del cual los motivos de su desaparición aún siguen siendo un misterio. El USS Scorpion es el único submarino que no ha podido ser rescatado, e igualmente, los motivos de su seguro hundimiento son meramente especulativos. Los cuentos de bestias marinas acechando marineros son tan añejos como la propia exploración marítima. Relatos que hablan de seres monstruosos que hundían naves y acababan con la vida de sus tripulantes, los hay por montones. Sin embargo, existe un avistamiento ocurrido el 6 de agosto de 1848 por una tripulación británica, en el cual se describe a un ser con forma de serpiente, con una cabeza gigante y por lo menos 18 metros de cuerpo escondido bajo el agua, que nadaba muy cerca de ellos. Para los biólogos en la actualidad, es probable que este avistamiento se haya tratado simplemente de un elefante marino que fue confundido por los marineros. Aún así, reportes de criaturas extrañas surcando los océanos siguen apareciendo hasta la fecha. Cerca de la península de Yucatán, en México, solía haber una pequeña isla deshabitada llamada Bermeja. Y digo solía, porque a la fecha no parece existir ningún registro de ella. Durante los primeros siglos tras el descubrimiento de América, esta isla solía aparecer en todos los mapas cartografiados, pero llegado el siglo XVIII, comenzó a desvanecerse hasta que no fue tomada más en cuenta. Su última aparición fue en el siglo XX, más precisamente en un mapa de 1921. Desde ese entonces México ha tenido un profundo interés en saber qué ocurrió con esa isla. En 2009, se llevaron a cabo 3 expediciones utilizando tecnología de punta para ver si podía ser rastreada aunque fuese debajo del mar, pero no se encontró nada. Existen 2 teorías principales sobre qué ocurrió con Isla Bermeja. La primera es que debió hundirse, ya sea por una escalada anormal en el nivel del mar o por un desastre natural. La segunda es que la isla fue explotada por la CIA, pues debajo de ella existían yacimientos de petróleo que Estados Unidos quería reclamar. Sin embargo, la posibilidad más lógica es que todo esto se deba a un error por parte de los primeros cartógrafos, quienes erróneamente trazaron una isla en esa área. El error perduraría hasta que los mapas se fueron refinando, y aunque esto parece lo más obvio, el gobierno de México ha manifestado tener información que asegura la existencia de Bermeja, aunque en una localización distinta a donde se conoce popularmente. Todo tras esta isla fantasma es ciertamente confuso. Aunque seguramente existen toda clase de criaturas extrañas y desconocidas en el océano, sin duda pocas son tan misteriosas como la
Turritopsis dorni, mejor conocida como la medusa inmortal. Y es que es prácticamente eso. La dorni literalmente puede vivir para siempre. Cada vez que se lesiona o llega a su aparente final de su ciclo de vida, regenera sus células viejas, cambiándolas por unas jóvenes, teniendo un poder de regeneración único en todo el reino animal. Esta capacidad para restablecerse totalmente es una característica que deja intrigados a los científicos y la vuelve por mucho el animal más misterioso del que se tenga registro. Una idea un tanto atractiva para los científicos es investigar a profundidad a la medusa dorni y ver qué tanto es posible aprovechar su capacidad regenerativa, algo que, aunque suena a ciencia ficción, es una mirada interesante al futuro. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.